Hola, os voy a presentar el tema 7 que va a ir sobre las mezclas que vamos a hacer con distintos polvos, es decir, las mezclas pulvurulentas, cómo a partir de esas mezclas podemos hacer y obtener granulados y cómo con esas mezclas de polvo o bien con esos granulados, incluso bueno, con algunas otras sustancias que pueden ir en disolución, podemos hacer cápsulas, ¿vale? En primer lugar, pues bueno, conocer que las formas farmacéuticas sólidas son las que hemos comentado antes, o sea, desde los polvos a después los granulados, las cápsulas y bueno, también irían aquí aquellas pues, que hemos comentado, por ejemplo, en el tema de formas farmacéuticas como los comprimidos, grajeas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es verdad que en este tema vamos a hablar de lo que son los que se hacen en formulación magistral, es decir, las mezclas pulvulentas, los granulados y las cápsulas. Los polvos es al final la forma farmacéutica que vamos a tener más sencilla dentro de las sólidas. Son al final distintas sustancias que se han pulverizado, es decir, que se han obtenido un tamaño de partícula mucho más fino del que tenían originalmente, bien para dosificarlos mejor, bien para poder mezclarlos mejor, etcétera. Pero la particularidad es que tienen es esa, que son de un tamaño muy, muy, muy fino. Como todas las formas farmacéuticas van a presentar algunos inconvenientes que, bueno, de entrada, pues que el sabor va a ser desagradable, no vamos a tener forma de transformarlo. Van a ser muy inestables porque van solos, no tienen nada alrededor, entonces es muy fácil que capten la humedad. Y luego no tenemos siempre la seguridad de poder asegurar que una mezcla es homogénea cuando tenemos, por ejemplo, polvos del mismo color. Los polvos que vamos a tener, o sea, los tipos que vamos a poder manejar, pues van a ser simples, es decir, nosotros solamente tenemos un componente, o los polvos o compuestos que mezclamos varios, ¿vale? Distintos tipos. Y según el tamaño de partícula, bueno, las podemos diferenciar. Tenemos aquí una tabla sobre cómo podemos hacer la diferenciación, que es una tabla de la Real Farmacopea, en función de cómo nosotros vamos pasando por un tamiz y bien se nos quedan parte, parte de ese polvo por encima de un tamiz y por debajo del otro, ¿vale? Por eso vamos a poder diferenciar si son gruesas, moderadamente finas, finas o muy finas, en función de que no menos del 95% pasa a través de uno, pero no más del 40% va a pasar a través del otro, ¿vale? Del siguiente. Según la vía de administración, vamos a tener, a ver, podríamos tener en cuenta algunos polvos que se podrían resuspender para hacer alguna suspensión, etcétera, etcétera, pero es verdad que en formulación magistral los que vamos a tener son bien para uso oral o bien ya para uso tópico, ¿vale? Para administración, pues tomarlos con agua, lo que sea, para vía oral o uso tópico cuando se van a aplicar sobre la piel. Para la elaboración, bueno, es verdad que habría que pulverizar, pero bueno, eso ya sabemos que en el fondo hay que hacerlo con prácticamente todos los principios activos y muchos de los excipientes, pero una de las particularidades que tienen los polvos, sobre todo muchos de los que se toman por vía oral, porque es verdad que los que vienen para uso tópico, pues se pueden administrar, o sea, se pueden envasar en talqueras, eh, porque no tienen que tener una dosificación tan precisa. Pero cuando van a ir por vía oral, se van a hacer lo que denominamos papelillos, papeletas, sobres, para asegurar que en cada papelillo nosotros tenemos esa dosificación correcta, que si tiene que ser 1 gramo, pues cada papelillo va a tener 1 gramo, si tiene que ser 1 miligramo, cada papelillo va a tener 1 miligramo, ¿vale? Que se hacen en la oficina de farmacia, tienen una forma particular de hacerlo, luego es verdad que, bueno, cada uno los hace de alguna manera. Los hicimos en la primera práctica que tuvimos, pero bueno, que es verdad que al principio siempre salen un poco mal, pero luego ya se va cogiendo un poco de soltura y salen solos. Os he dejado de todas formas, si queréis, también un vídeo para que lo miréis, si queréis practicar en casa para ver, para ver cómo se hace. Después de los polvos, vamos a ver aquí a los granulados, que en el fondo, pues con los granulados nosotros conseguimos que una mezcla que ya teníamos pulvurulenta funcione de una forma mejor. Es decir, le vamos a añadir excipientes
para que tengan un tamaño mayor, pero vamos, no solo porque queramos que sean grandes, sino que con ese tamaño mayor nosotros consigamos pues enmascarar el sabor, conseguir que se disuelva mejor, conseguir, por ejemplo, un agregado de varios compuestos, no solamente de uno, sino que en un mismo gránulo pues nosotros tengamos varios principios activos. Luego, además, nosotros vamos a hacer gránulos para obtener un granulado, es decir, que la propia forma farmacéutica sea un granulado, pero es verdad que también vamos a hacer granulados para luego, posteriormente, poder encapsular esos granulados y sobre todo también para hacer comprimidos. Es verdad que nosotros en formulación magistral no hacemos comprimidos, pero es cierto que es un requisito, ¿vale? Un requisito previo para la compactación que tienen los comprimidos. Dentro de los granulados, bueno, pues esto es verdad que que hay de todos los tipos, desde los efervescentes, pues recubiertos, por si a lo mejor hay algún principio activo que pueda ser susceptible de reaccionar con otro compuesto, o bien que haya que protegerlo porque hace daño en el estómago, etcétera. Gastroresistentes por lo mismo, porque necesitamos que funcione un poquito más adelante del tracto, en una parte del tracto digestivo que no sea el estómago. Incluso pues de liberación modificada. Por eso, porque nosotros al final, si nosotros nos tomamos un polvo que no tiene nada más tomarlo, que llegue al estómago, que luego pasa al intestino delgado, se va a absorber como tal. Pero si nosotros ya hacemos un granulado y ya de entrada, solamente por hacer un granulado, ya vamos a hacer que esa liberación no sea tan rápida. Entonces, a mayores, si añadimos determinados excipientes para que esta liberación sea más pausada, pues tenemos un granulado de liberación modificada, aunque nos parezca un poco peculiar. Dentro de los excipientes para la granulación, es verdad que tenemos que tener en cuenta algunos que son imprescindibles. Claro, nosotros vamos a tener distintos principios activos y luego a mayores siempre vamos a tener que usar unos excipientes para que se produzca la granulación. Por una parte, vamos a tener los diluyentes, que los diluyentes lo que nos van a hacer es conseguir un volumen mayor, que es lo que decíamos, estábamos partiendo de partículas muy finas, o sea, los polvos hemos dicho que son partículas muy finas, pero en los granulados necesitamos una sustancia con una masa mayor. Entonces, que esto es verdad que es muy importante también de cara a lo que os comentaba antes, a la preparación de los comprimidos, ¿vale? Porque es verdad que nosotros a veces tenemos unas cantidades muy pequeñas y luego necesitamos un comprimido un poquito más grande para poder ser conscientes de que nos lo hemos tomado. Si son muy pequeñitos no tendríamos esa seguridad. Es eso, bueno, lo que vamos a conseguir con los diluyentes va a ser aumentar el volumen y vamos a tener dos opciones, ¿vale? Que puedan ser solubles, o sea, hidrosolubles en agua o bien insolubles en agua, ¿vale? Los tenéis aquí en esta tablita, o sea, de los hidrosolubles van a ser cloruro sódico, dextrosa, lactosa, pues al final son azúcares, claro. Manitol también otro, la sacarosa otro azúcar. Y de los insolubles en agua, pues el almidón, celulosa y las sales cálcicas, ¿vale? Carbonato, fosfato y sulfato. Que esto es verdad que si miráis cualquier comprimido, por ejemplo, que tengáis en casa, incluso cápsula, podéis ver que seguramente aparezca alguno de estos, ¿vale? Seguramente. Después de los diluyentes vamos a necesitar aglutinantes. Que el aglutinante es verdad que la palabra propiamente dicha ya nos dice un poco lo que nos va a hacer. Nosotros, claro, para tener un granulado, os he comentado antes que vamos a querer como que en una misma partícula, la misma partícula del granulado, tengamos varias. Entonces, es verdad que vamos a necesitar una sustancia que nos ayude a que éstas se unan, ¿vale? Y eso es lo que va a hacer el aglutinante. Vamos a tener dos tipos, aglutinantes que funcionen en seco y aglutinantes que funcionen como en disolución o en húmedo, ¿vale? Esto ya nos va a indicar un poco algo que vamos a ver después, que va a ser que nosotros podemos hacer una granulación en húmedo o en seco, ¿vale? Por eso ya vamos a ir diferenciándolo también aquí. En seco, pues muchas veces vamos a añadirlo directamente y luego
si se van a tener que usar en la vía húmeda, se les puede añadir un líquido. Si no necesitásemos hacer esa vía húmeda, pues no haría falta añadir ese líquido. Y los que ya van en disolución van directamente pues, con un líquido humectante para que ya vayan por esta vía, ¿vale? Si estamos hablando aquí que tenemos la opción de hacerlo en seco y tenemos la opción de hacerlo directamente con un líquido humectante, independientemente ya de las vías que vayamos a usar, vamos a necesitar esos líquidos humectantes, ¿verdad? Que es otro de los excipientes indispensables para la granulación. ¿Cuáles van a ser? Pues a ver, principalmente siempre vamos a tirar, ¿no? El de primera elección siempre va a ser el agua. ¿Por qué? Porque es la que más usamos, es inocua y nosotros, pues, bueno, no es muy fácil tirar a por ella porque la conocemos, sabemos cómo funciona. Pero bueno, es verdad que a veces vamos a tener principios activos que pueden reaccionar en disolución acuosa, entonces no lo vamos a usar. Que que no podamos usar el agua por las características que nos va a implicar la formulación. Entonces, en ese caso, pues tiraremos por algunos como el etanol, isopropanol, etcétera. Vamos, el etanol también, pues uno de los más conocidos y usados. Luego, otros excipientes que son indispensables en los granulados, que pensaréis, joder, pues si estábamos hablando antes de aglutinantes para que esté el granulado y aglomerar las distintas sustancias, ahora hablamos como de un disgregante que suena como prácticamente lo contrario, y es verdad que lo es. Es verdad que nosotros necesitamos aglutinar esas distintas sustancias, pero claro, luego vamos a necesitar que para que se libere el principio activo, también esto se rompa. Entonces vamos a tener una sustancia que va a conseguir que en el momento en el que sea pues, en contacto con el líquido o con un determinado pH, etcétera, pues se rompa y puedan salir todos los principios activos que contenga ese granulado, ¿vale? Ese granulado, o si fuésemos ya directamente a la preparación de comprimidos, ese comprimido, ¿ok? ¿Cuáles se van a usar? Pues el almidón, sobre todo, pero luego es verdad que también hay algunos, como el almidón modificado, que les cambiamos algunas propiedades, la polivinilpirrolidona y la carboximetilcelulosa. ¿Verdad que esta se usa para muchas cosas? Y luego ya por último os cuento otro tipo de excipiente que vamos a tener en granulados, que son los lubrificantes. Un lubrificante lo que va a hacer es conseguir que todo sea un poquito más fluido, es decir, imaginaos, para hacer las cápsulas, pues que para hacer las cápsulas esto vaya fluido, no se nos quede pegado. Así vamos a como asegurar siempre la dosis, ¿vale? También es verdad que nos vamos a ir a pensar en las cápsulas, pero bueno, si fuésemos a lo que os comento, a los comprimidos, pues para que se produzca un llenado también completo de la zona del punzón donde se van a comprimir, para que no se quede nada pegado, no vayamos perdiendo, ¿vale? Perdiendo parte de este granulado. Y como os había comentado antes, pasamos aquí a las vías de granulación. Nosotros para poder granular vamos a tener dos opciones. Optar por una vía húmeda, en la que vamos a tener el aglutinante con un líquido humectante, o hacerlos por la vía seca, en la que no vamos a recurrir a la opción húmeda porque no podemos, y entonces se recurre a la acción, o sea, a la presión, es decir, una acción mecánica, ¿vale? Es la que la más usada es la vía húmeda, pero nos podemos encontrar, lo que hemos dicho antes, algunos principios activos que sean inestables, que no puedan pasar por este proceso. Para la vía húmeda vamos a tener que hacer un proceso que va a implicar pulverización, como con todo, preparación de la solución aglutinante. Vamos a tener el líquido aglutinante, o sea, el líquido humectante y el aglutinante que vayamos a preparar, bien se vaya junto o primero añadimos un aglutinante y después el líquido. Un amasado para asegurarnos que está todo de forma integrada y luego ya se va a hacer la granulación.
que es verdad que la granulación al final consiste en pasar un tamé. Pero claro, nosotros aquí, en el húmedo, vamos a tener esta parte que nos va a facilitar el trabajo, ¿vale? Es verdad que al tener el aglutinante húmedo, vamos a conseguir una masa más fácil, ¿vale? Luego el paso final para nosotros conseguir este granulado es que esa masa la vayamos pasando por unos tamices de un determinado ancho de malla, claro, el que nosotros hayamos considerado para el tipo de granulado que tenemos. Y al hacer esa presión van saliendo las, son como tubitos, o sea, como cilindros alargados que vamos a ir recogiendo y ese va a ser nuestro granulado. Después, claro, evidentemente vamos a tener que secar, ¿vale? Secar este granulado para, para perder gran parte de la humedad que le hemos dado nosotros. Y luego, pues bueno, el fraccionamiento y tamización es ya para nosotros a garantizar que todas las partículas sean iguales. Este sería la vía húmeda. Si nosotros optamos por la vía seca, evidentemente vamos a tener que pulverizar, mezclar, pero luego, como no tenemos nada húmedo para hacerlo, tenemos que optar por una compactación. Que, pues eso, con una máquina de comprimir o con una compactadora de rodillos. Es decir, vamos a necesitar también hacer una masa, pero al final con fuerza, ¿vale? De la otra manera lo hacíamos con una solución y aquí pues lo vamos a tener que hacer a partir de la fuerza. Después, vamos a hacer también el fraccionamiento. Claro, nosotros vamos a tener una placa que vamos a tener que después fraccionar en pedacitos. Y luego, con esos pedacitos ya vamos a hacer el proceso de granulación como tal, que al final es verdad que es lo mismo que en el otro proceso, pasar por los distintos tamices para tener un tamaño de gránulo deseado. Es verdad que, claro, evidentemente es más sencilla hacer la húmeda, ¿vale? Es cierto que la seca se va a optar a ella cuando no podamos, ¿vale? Cuando no podamos hacer la vía húmeda. Mucho más fácil, tanto en formulación como si tuviésemos que preparar comprimidos a nivel industrial. Las ventajas, pues nada, es verdad que en los polvos, pues bueno, el sabor desagradable, no van camuflados, que son inestables, que alcanzan muchísima humedad. En comparación, por ejemplo, los polvos a los granulados ya podemos cambiar el sabor. Pero claro, es verdad que como inconveniente vamos a tener siempre que se tarda más. Claro, si nosotros tenemos solamente que mezclar unos polvos, hacer un granulado, hay un proceso ahí bastante laborioso que tenemos que tener en cuenta. Y más gasto económico, claro, pues el uso de todos los excipientes. En los errores, bueno, al final un poco como los mismos que en el resto de fórmulas magistrales que vamos viendo, los de cálculos puede ser pesar mal, claro, pero puede pasarlo con cualquiera. Es verdad que aquí sí que podemos tener el fallo de distribución, es decir, si nosotros tenemos una mezcla de varios polvos que no vayan de forma homogénea, ¿vale? Bueno, el que el tamaño del papelillo no sea adecuado, pues es una causa menor, pero bueno, es verdad que siempre conviene que sea un tamaño correspondiente a la dosis que se va a administrar, porque lo ideal es que romper el papelillo y nosotros no tener que hacer nada, o sea, que el paciente no tenga que hacer nada más, ¿vale? Entonces sí que es verdad que se tiene que ajustar al tamaño de la dosis que nosotros vamos a hacer. Cerrarlos mal, en la preparación con los granulados, pues que lo hagamos mal, preparar mal la solución aglutinante, entonces no se nos aglutine bien, se nos rompa la masa que tenemos que granular, que nos pasemos de secado, que nos quedemos cortos, etcétera. Pero bueno, son cosas que al final todas las fórmulas magistrales que estamos viendo, al final van a tener todas sus ventajas y sus inconvenientes. Como os dije antes, muchas veces estos polvos y estos granulados lo que los vamos a usar es para hacer cápsulas, ¿vale? Que al final es encerrar, encerrar estas fórmulas, o sea, estas formas farmacéuticas que ya teníamos en una cubierta, ¿vale? O sea, las cápsulas al final son una de las formas farmacéuticas sólidas que tienen una cubierta que está formada al final por dos cubiertas diferentes, ¿vale? El cuerpo y la cabeza.
Es verdad que hay otras cápsulas que son las de gelatina blanda, pero claro, estas no se hacen en formulación porque no merece la pena. Son mucho más laboriosas, entonces no merece la pena hacerlas así. Vamos a tirar siempre a hacer las cápsulas duras, ¿vale? Que son estas, que aquí como veis en el color azul pues tiene uno de los cuerpos. Parece que el azul es el cuerpo y el blanco, al revés, perdón, que el blanco es el cuerpo y el azul la cabeza. Que encajan, ¿vale? Tienen que encajar perfectamente para quedar completamente sellados. Luego es verdad que dentro de los tipos de cápsulas, o sea, es verdad que una vez que diferenciamos la forma bien de las blandas o bien de las de gelatina duras, vamos a tener algunas opciones que sean pues cápsulas gastroresistentes, incluso cápsulas de liberación modificada, ¿vale? Van a tener o bien un involucro diferente o bien nosotros vamos a incluir un principio activo que esté elaborado de una forma en un granulado o en otro tipo de presentación que se va a liberar al final de forma retardada en el tiempo. ¿Qué excipientes vamos a necesitar al final para hacer las cápsulas? Bueno, pues un poco los mismos que en los granulos. No siempre, claro, porque aquí no siempre vamos a necesitar que tengamos un granulado, es decir, por ejemplo, no vamos a lo mejor a necesitar un líquido humectante, pero es verdad que muchos los vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar homogeneizar, vamos a tener que aumentar el volumen también con una cápsula, vamos a tener que facilitar que se llene bien el encapsulador. Entonces, ¿qué vamos a tener? Diluyentes para aumentar el volumen, ¿vale? Igual. Los lubrificantes, muy importante, para que no se nos quede adherido nada en el material que usamos, en el encapsulador. Sea bastante sencillo. Luego absorbentes y absorbentes, al revés que con los granulados húmedos, para intentar que no tengamos ningún tipo de humedad, ¿vale? Y bueno, la elaboración de las cápsulas es verdad que es un poco particular, pero bueno, es un poco sencillo, ¿no? Tenemos que lo primero, evidentemente, pesar los principios activos y los excipientes, y luego aquí lo que vamos a tener que jugar un poco es con el cambio de los gramos que estamos trabajando nosotros con el volumen al final de las cápsulas, ¿vale? Va a ser el único inconveniente, que tampoco, porque lo vamos a hacer y lo vamos a aprender sin problema. Nosotros vamos a pesar y vamos a poner nuestro principio activo en una probeta graduada, ¿vale? La vamos a dejar caer, vamos a dar un golpe en la mesa para asegurarnos que enrasamos, para así poder conocer el volumen, ¿vale? Según el volumen que nosotros vamos a tener total, vamos a elegir el tipo de cápsula que más se nos adecue, ¿vale? No solo por el volumen, necesitamos conocer el volumen y la dosis, claro, también, en función de la dosis que vamos a tener que hacer. Siempre vamos a elegir la más pequeña, teniendo en cuenta que, claro, nos quepa todo lo que tenemos que meter nosotros, ¿vale? Para sacar el volumen de la cápsula, vamos a tener el volumen total menos el volumen del principio activo, para así sacar el volumen de excipiente, ¿vale? Que vamos a necesitar, porque nosotros aquí solamente calculamos el del principio activo que necesitamos, pero luego tenemos que saber cuál es el volumen de excipiente que vamos a necesitar para que aseguremos. Tenéis que pensar que nosotros vamos a llenar las cápsulas, y para llenar esas cápsulas, si nosotros tenemos el excipiente y luego nos queda un volumen, porque no es justo el mismo volumen de la cápsula que el que tenemos nosotros, nos quedarían huecos ahí que no sabríamos si en una cápsula va más, menos. Entonces, por eso nosotros tenemos que ajustar ese excipiente para asegurar que todas las cápsulas tienen la misma cantidad de principio activo, ¿vale? ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo lo sabemos? Tenemos dos opciones. La tabla de capacidades, que es lo que más se usa, que nos la da directamente el fabricante de cápsulas, ¿vale? Y entonces nosotros lo vamos a calcular en función del volumen que tenemos por cada una de nuestras capsulitas, ¿vale? Otra forma que tenemos de hacerlo es mediante el nomograma. Se usa muchísimo menos y es verdad
que nos lo tienen también que... vale, perdona, es que está justo al final. Nos lo tienen que suministrar también los laboratorios, ¿vale? Que las fabriquen. Es decir, tenemos dos formas de hacerlo, ¿vale? Bien con las tablas o bien con estos nomogramas. Me voy otra vez por aquí, vamos. ¿Cómo lo hacemos con las tablas? Nosotros ya tenemos un volumen conocido, elegimos pues dependiendo del número de cápsulas que vayamos a tener que hacer y el volumen que tenemos en total nosotros, pues la que se nos ajuste más. Pues imaginaos que tenemos 0,90 miligramos, entonces ¿cuál tendríamos que escoger? Esta de aquí. Porque en la cápsula la capacidad que tiene la cápsula 00 es 0,95. Nosotros como tenemos 0,90 nos va a caber. Lo único que lo que decíamos nos va a sobrar un poquito, pero claro, es que en esta no nos cabría ya. ¿Vale? Entonces por eso siempre tenemos que tener en cuenta esa cantidad de excipiente que vamos a necesitar. Nosotros esto lo vamos a calcular pues dependiendo del número de cápsulas que tengamos. Si nosotros tenemos un volumen, aquí le llamamos volumen 1, lo dividimos pues entre las 30 cápsulas, las 20 cápsulas que nosotros vamos a necesitar. Y así vamos a saber el volumen exacto de cada una de las capsulitas que necesitamos. Nosotros lo miramos aquí y si coincidiese, imaginad que en vez de 0,90 hubiese sido 0,95 la cantidad que necesitamos en cada cápsula. Pues no tendríamos que hacer nada más, no tendríamos que añadir excipiente ni nada, en ese caso no nos haría falta. Pero si nosotros tenemos 0,90 o 0,80, me da igual, entre el margen de estas dos, ese margen lo tenemos que llenar que completar con excipiente, ¿vale? Para saber cuál es la cantidad de excipiente que necesitamos, nosotros, en función de las cápsulas que vamos a tener que elaborar, multiplicamos esa cantidad de excipiente por cada cápsula, es decir, en nuestro caso sería 0,05 por 20 cápsulas, 30 cápsulas, etcétera. Y ese va a ser el volumen de excipiente que nosotros necesitamos para elaborar esas cápsulas, ¿vale? Y así nosotros ya tendríamos la cantidad total tanto de volumen de principio activo como de excipiente. Ya lo podríamos mezclar, homogeneizar y repartir entre el capsulador, ¿vale? Si lo hiciésemos mediante el nomograma, lo único que tenemos que hacer es fijarnos aquí. Este es un ejemplo concreto, ¿vale? A ver si lo veo bien. Aquí. Tenemos 12 mililitros de principio activo y 10 cápsulas, entonces nosotros nos vamos por acá. Miramos cuál es nuestro volumen de principio activo. Pues 12. Nos plantamos donde está el 12, que sería estos 10, estos 20, aquí. ¿Vale? ¿Qué hacemos después? Nos dice que son 10, ¿verdad? 10 cápsulas. Sí, 10 cápsulas. Pues a mayores tenemos, aquí sería el volumen, aquí nos van a indicar el número de cápsulas, o sea, el tipo de cápsulas que podemos usar. Y en estas líneas son las que nos mandan, o sea, las que nos van a ayudar a elegir el tipo de cápsula en función de las que tenemos que usar. Como nos han dicho que son 10, yo una vez que estoy aquí, me voy subiendo hasta que se me corten con la de 10. Esta es la línea de 100, 60 cápsulas, 45, 40, 30, 25, 20, 15, 10. Esa es esta de aquí. Pues voy subiendo, pim, 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 hasta aquí. Uy, ¿vale? Entonces, ¿qué cantidad de excipiente vamos a tener que usar nosotros? Pues nos ponemos y vemos que en la de 10 no nos va a caber. O sea, perdón, en la 00, que es en la que se corta aquí, no nos van a caber. Y que la siguiente es la 000. ¿Qué hago? Sigo subiendo hasta que llego a este punto. ¿Vale? He pintado mucho.
Desde aquí, ¿cómo sacamos nosotros la cantidad de excipiente? Pues claro, nosotros nos hemos quedado en esta de aquí, pero necesitamos la de 10, ¿verdad? Que esa es la línea que nos cortaba en esta zona. Es decir, yo me tengo que fijar el excipiente que necesito para llegar hasta esta, ¿vale? No en esta, porque en esta, si me fijo en esta línea, estaría pensando, o sea, estaría usando un número de cápsulas que no se corresponde con el mío. Entonces yo tengo que tener en cuenta, por un lado, el volumen que habíamos dicho aquí, cómo se me corta con el número de cápsulas que yo tengo y cómo se me cortan con cuál es el número de cápsula que necesitamos, ¿vale? O sea, por aquí se nos quedaría corto, tenemos que tirar hacia la de arriba, ¿vale? Esto es como cuando nos mirábamos en la tabla que teníamos, aquí es que no viene exactamente el volumen, claro, no viene la tabla, entonces no tendríamos el volumen. Pero si yo fuese para acá, si lo cortase aquí, no me entraría el principio activo. Entonces aquí ya me va a caber, pero ya sabemos que tenemos que adecuarnos a las que nos den. Entonces, aunque nosotros tengamos aquí, en este punto, si hubiese una cápsula número 0002, nos valdría, ¿vale? Pero no tenemos esa opción. Entonces tenemos que coger una más grande, que en este caso es la 000. Y si he dicho una más grande, porque es verdad que las 00 son las más grandes, aunque tengan muchos ceros, ¿vale? Y una vez que llego aquí, ¿cuál va a ser la cantidad de excipiente que necesito? Yo lo calculaba de la otra manera con la diferencia, ¿no? La diferencia entre el volumen de la cápsula y el volumen que tenía yo. Pero aquí lo que hacemos es contar directamente. Como aquí tenemos mililitros, o sea, el volumen, yo cuento 1, 2 y 3, ¿vale? Hasta este otro punto. ¿Veis aquí las líneas, no, verdad? 1, 2 y 3. ¿Cuántos mililitros de excipiente voy a necesitar? 3. ¿Vale? Y así ya me lo dice. Y esta es la cantidad que yo voy a necesitar total. ¿Vale? O sea que son las dos formas que vamos a tener de poder hacerlo, ¿vale? Con el nomograma si nos lo da la empresa o si no con la tabla. Es verdad que lo habitual es la tabla, ¿vale? Y nosotros los problemas que vamos a hacer van a ser con la tablita. Pero bueno, yo creo que es incluso un poco más sencillo que estar ahí a veces mirando lo que te dejas un poco los ojos. Pero bueno, una vez que nosotros ya lo tenemos calculado, bien de una manera o de la otra, y tenemos nuestra cantidad de excipiente y nuestra cantidad de volumen total, homogeneizamos y lo siguiente va a ser repartir, claro, repartir en la cantidad de cápsulas que nosotros que hemos decidido, que nos ha dicho la fórmula magistral que tenemos. Para eso ya vamos a necesitar el encapsulador, ¿vale? Que al final es un aparato en el que nosotros vamos a tener como distintas capas. Una capa, lo primero, para cada tipo de cápsula y luego una capa que nos agarre las cabezas y podamos abrir las cápsulas y que luego la podamos bajar para poder cerrarlas. ¿Vale? Una vez que nosotros tenemos elegida la cápsula, cogemos aquella que se nos va a adecuar al tamaño, o sea, la placa que se nos va a adecuar al tamaño, ponemos cada una ahí y echamos la cantidad de volumen que habíamos calculado previamente. Vamos homogeneizando por todas ellas. También usamos un punzón para asegurarnos de que todo el material va para adentro, porque es verdad que según lo echamos, homogeneizamos, me parece que nos va a sobrar, pero realmente es que tenemos que presionar un poquito para que entre más cantidad del volumen que estamos manejando. Una vez que lo hemos presionado un poquito, echamos un poquito más y cuando ya tenemos todo introducido dentro de los cuerpos de las cápsulas, cerramos. Cerramos con las cabezas, ¿vale? ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, que al final pues los excipientes que usamos no son muchos. Nosotros encima protegemos el principio activo porque ya es una capa extra que le ponemos con la cápsula. Podemos enmascarar sabores, los olores, la disponibilidad es buena porque como además eso se liberan fácilmente, la gelatina no es un compuesto que se tarde en degradar mucho. Y bueno,
un poco los de las cápsulas en general, vamos, no es más que pues eso, que las cápsulas y los comprimidos. Y bueno, pues inconvenientes, el almacenamiento, la conservación, la elaboración también, al final tardas más que haciendo un polvo, pero claro, tienes muchas ventajas. Y bueno, que alguien pues pudiese ser alérgico a alguno de los colorantes que tienen las cápsulas. Yo creo que muchas ya se hacen hasta sin colorantes, son incluso transparentes que tienen los menores excipientes a mayores posibles, ¿vale? Y errores, bueno, pues pesar mal, medir mal el volumen, confundirnos de cápsula y tener que volver a hacerlo, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí es este tema. Aquí tenéis para que podáis comparar lo del nomograma y las tablas, pero bueno, tampoco os volváis locos porque es verdad que a lo mejor si queréis comparar la tabla, por ejemplo, que os he puesto yo previamente y el nomograma este, que no son del mismo fabricante, no os coincide, ¿eh? Si no os coinciden algunas de los cálculos puede ser por eso, ¿eh? Que al ser de distinto fabricante una cosa de la otra, no coincidan. Pero bueno, que conozcáis eso, las dos formas de hacerlo, nosotros lo haremos con las tablas, ¿vale? Y hasta aquí el tema de polvos granulados y cápsulas.